Buenos días con todos, los que se han dado cita a este encuentro digital. Vamos a empezar como siempre con nuestra oración inicial. Señor, te pido la gracia de conocerte y amarte para ser un discípulo fiel y que con el testimonio de mi trabajo sea misionero en el mundo de la empresa. Te ofrezco mi esfuerzo para la construcción de una sociedad más justa, próspera, solidaria y humana. Quédate hoy en medio de nosotros y envíanos tu Santo Espíritu, para que nuestras intenciones, palabras y acciones den cumplimiento a tu voluntad. Amén. Amén. Teresita, por favor, lea el CV muy corto de nuestros expositores del día de hoy. Aquí está ya se conectó nuestro querido Héctor. Buenos días, Héctor. Buenos días con todos. Empezando con la oración inicial. Así que Teresita, por favor, los CV. Estaba en silencio. Les decía que teníamos hoy de invitados tanto a Héctor Yepes Martínez como al doctor Jorge Villacreces. Héctor Yepes es director de la Escuela de Gobierno y el Centro de Arbitraje y Mediación de la UES, director de la Academia Ecuatoriana de Líderes Católicos, ex asambleísta del Ecuador del 2017 al 2021, doctorado en la Universidad de La Sabana, máster en Políticas Públicas por la Universidad del Desarrollo con estudios de liderazgo global en la Universidad de Georgetown y abogado de la UES. El doctor Jorge Villacreces es presidente de Custodia Portuaria CUPOR, médico ginecólogo de profesión y cuenta con varios masterados en Ciencias de Seguridad, Administración de Empresas y en Criminalística y Ciencias Forenses. Actualmente es presidente de la compañía Custodia Portuaria CUPOR y presidente de la compañía Cargo Inspection and Enforcement Services, S.A., presidente que lidera el CCE, cumplió funciones de asesor del ministro del Interior del Ecuador, auditor internacional certificado de la BAS y poligrafista certificado en México, director del Centro de Confianza CUPOR. En la actualidad ejerce el cargo de presidente de la Cámara de Empresas de Seguridad Privada CACEP y presidente de la Asociación de Poligrafistas del Ecuador, ASOPEC. Isabelita les dará la bienvenida. Muchas gracias, Teresita. Muchas gracias, Teresito. Hemos tenido problema con el micrófono. Bueno, en todo caso, bienvenidos, Héctor y nuestro querido alguacil de la seguridad, ambas personas muy cercanas de ACE, que nos van a aportar, dada que la situación en el país, podemos decir que no vamos pie con bola en el tema de seguridad. Podemos decir que no estamos viendo el humo blanco y que no vemos el norte, que estamos tapando baches, que nuestra policía está colapsada, que tenemos jueces corruptos, que hay una situación que realmente nos sentimos todos afectados en nuestras diferentes instancias, en los comercios, la familia. Y creemos que el problema que origina todo esto es definitivamente el narcotráfico, que entra por la frontera y que no las estamos cuidando muy bien, porque como todos sabemos, nosotros no somos un país que produce, somos un país por el cual hay el paso
de todo lo que tiene que ver con la droga y está ocurriendo algo con este microtráfico. Estos, yo supongo que encuentran que es mucho más barato, mucho más económico sacar la droga por nuestro país y están usando el microtráfico para de esta manera poder hacer sus actividades. Todos nos hemos visto afectados y por eso hemos considerado conveniente que hoy nos acompañen dos personas que conocen de esto y sobre todo en el caso de Héctor, que recién estuvo conferencias con personas especializadas en temas de seguridad que nos compartan lo que él pudo percibir y lo que está viviendo. Adelante, pues, Héctor, con tus comentarios. Muchísimas gracias, Isabel, Teresa, Jorge, un gusto que también con Jorge estuvimos, de hecho, en el mismo evento que organizó la Universidad de Espíritu Santo hace unas 2-3 semanas, un evento sobre seguridad. Nos acompañaron pues expertos como Jorge, que estaba presente, y también pues, a nivel internacional yo destacaría sobre todo la presencia de dos figuras. Uno, el director de reconstrucción del tejido social del gobierno de El Salvador, o sea, el encargado de todo el área social de Bukele en El Salvador, y por otra parte el excomandante de la Policía Federal de México, que fue quien lideró la captura del Chapo Guzmán. Digamos, eran las dos figuras más reconocidas que estuvieron. Yo quería empezar haciendo unas reflexiones sobre cuestiones de acción pública. Perdón, un segundito. Perdón, disculpen, problema aquí. Les decía que yo quisiera empezar por unas reflexiones en cuanto a lo que tiene que ver con la política. Yo no soy experto en seguridad, a diferencia de Jorge. Comentaré mis impresiones sobre el tema y recoger lo que he escuchado, pero sí quisiera empezar con algunas reflexiones de la importancia que hoy tiene lo político en la seguridad. Primero, la seguridad no es un problema personal ni individual. La seguridad es un problema colectivo. Nadie puede resolver solito la situación de seguridad. Un municipio no puede incluso solito resolver el problema de seguridad. Estuvimos hace poco en una reunión en la UES también con el alcalde de San Borondón, Juan José Yunes, y convocamos a todas las autoridades que tienen que ver con San Borondón. Y claro, la conclusión era, se puede hacer algunas cosas para paliar la situación en un cantón, pero sin una estrategia a nivel nacional donde todos estemos embarcados, pues eso simplemente es poner parches y tratar de minimizar el daño, pero no va a resolver el problema de fondo. Eso es lo que ha pasado en México. En México, y esto es parte de la experiencia que nos contaba el comandante de la policía, hay ciudades y estados que les va mejor que otros, pero al final siguen teniendo un problema a nivel nacional que termina afectando a todos, y las ciudades que avanzan unos años luego retroceden porque el problema sigue estando ahí a nivel nacional, no se ha logrado resolver. De hecho, México más bien es un buen ejemplo de algunas cosas que no hay que hacer más que de las que hay que hacer. Por tanto, necesitamos soluciones políticas a esto. Entonces, eso yo sí quiero que tengamos claro, si no hay un liderazgo político firme en este tema y que sepa aglutinar a los distintos actores para combatir el crimen, esta situación difícilmente va a mejorar en el corto plazo, porque el problema fundamental es político. O sea, si uno tiene un problema colectivo, las soluciones deben ser colectivas, y para tener esas soluciones colectivas se necesitan procesos políticos. Eso, número uno. Evidentemente, para que eso ocurra, se necesita también unidad, que hoy el país no tiene. También, imagínense, ya decía Jesús que ningún reino dividido contra sí puede subsistir, ¿no? Imagínense, los delincuentes ahorita han de estar comiendo canguil, viendo cómo el presidente de la judicatura demanda al gobierno, el gobierno amenaza con disolver la asamblea, mientras la asamblea quiere destituir al presidente, cuando el verdadero problema está
en el crimen. Y sin embargo, pues tenemos ahorita un liderazgo político en distintos sectores que está preocupado de otra cosa. Y en cuanto a lo político también, dos temas importantes que necesitamos cambiar en el Ecuador y que creo que quien abandere esto tendría un masivo respaldo ciudadano además. Uno, eliminar el hipergarantismo que tenemos en el país. Nadie creo que está en contra de los derechos humanos. Todos reconocemos que existen derechos humanos a la vida, a la libertad, a la propiedad. Nadie está en contra de eso. Pero también es evidente que se ha manipulado ese discurso de los derechos humanos para hacerle el juego a la delincuencia. Digo, la delincuencia en el país tiene cómplices, la gente que activamente trabaja con los delincuentes en la calle y en la política, pero también tiene tontos útiles, que son muchos que a veces defienden estas ideas excesivas de derechos humanos que terminan beneficiando solamente a los delincuentes. Ejemplo, les pongo un par de ejemplos. Cuando yo fui legislador en la asamblea anterior, se aprobó una ley de registro de violadores. La Corte Constitucional dijo que violaba los derechos humanos de los agresores sexuales. Imagínense. Se aprobó una ley que impedía que le sustituyan la prisión preventiva a presos que sean reincidentes. La Corte Constitucional dijo, no, eso viola la presunción de inocencia. Imagínense, yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos que tener en cuenta y que tiene nombre y apellido en el Ecuador, es la Corte Constitucional. Eso me lleva al otro gran tema. Uno, el hipergarantismo de derechos humanos que hay en el Ecuador, que termina, si no está pensado por los delincuentes, termina haciéndoles el juego, para ponerlo suave. Segundo, el hiperjudicialismo que tenemos en el país. Aquí se ha hablado mucho de hiperpresidencialismo en el Ecuador. Yo creo que el gran problema del país no es el hiperpresidencialismo, es el hiperjudicialismo. La institución más poderosa del Ecuador de largo es la Corte Constitucional. La Corte Constitucional puede autorizar la destitución del presidente. Si hay muerte cruzada, el presidente quiere emitir un decreto de ley, tiene que pasar por la Corte Constitucional. O sea, sin mayoría en la Corte Constitucional, el presidente disuelve la asamblea y bueno, tendrá hasta el periodo para que se vuelvan a elegir autoridades, pero no va a pasar ninguna sola ley que no tenga la venia de los jueces de la Corte. Los jueces de la Corte dijeron que ellos no pueden ser juzgados por prevaricato, o sea, nadie les puede hacer nada. No son sujetos de juicio político y claro, hacen lo que les da la gana y ya hemos visto varias veces esto. Ahora muchos critican que la Corte ha sido ligera con el juicio político. Y yo a algunos les digo, bueno, pero cuando fue ligera con el matrimonio homosexual, ahí no dijeron nada. Y fue un atropello brutal a la Constitución, más allá de que uno esté a favor o en contra del tema. O sea, la Corte reescribió la Constitución y ahí se aplaudieron muchos. Claro, si es cuando te gusta, ahí aplaudes, luego no te quejes cuando terminan haciendo lo mismo en temas que ya no te son simpáticos. El problema es que aquí se ha dado una rienda suelta a una Corte Constitucional y a jueces de manera excesiva. Nadie niega, yo no digo que no debe haber Corte Constitucional, pero estos son excesos y eso genera también un problema de legitimidad porque nadie elige en las urnas a estos 9 jueces. Entonces, no puede ser que tengan más poder que los funcionarios que sí son electos de manera democrática. Y sobre esto hay un debate a nivel mundial. De hecho, hay un profesor en Estados Unidos que graduado en Oxford, Jeremy Waldron, que tiene una tesis sobre todo esto. Una cosa es la separación de poderes, otra cosa es que un poder tenga el poder supremo sobre los demás. Ahí ya tenemos un problema que más allá de los debates teóricos en el Ecuador impacta en la seguridad. Les pongo otro ejemplo concreto ya para pasar a este tema. Cuando fue la primera gran masacre carcelaria en este gobierno, recuerdan que hubo un estado de excepción, el presidente quería que entren los militares a la cárcel y la Corte Constitucional dijo que no podían entrar al perímetro interno de la cárcel. No existe ninguna norma en el país que diga eso. Si uno lee la resolución de la Corte, no hay ninguna argumentación de por qué puedes entrar hasta aquí y 2 metros más allá no. No dicen, pues es simplemente porque sí. Y es una decisión totalmente arbitraria
pero que impidió que los militares entren en el perímetro interno, lo cual a lo mejor costó vidas. Para que vean la gravedad ya en la práctica de lo que estamos hablando. ¿Cuál es la solución a eso? Es política. Yo creo que ahí la única solución será eventualmente ir a una asamblea constituyente para cambiar todo este sistema que le termina haciendo el juego a los delincuentes, o lograr tener una mayoría en la Corte Constitucional, que es más complicado, que no tenga estas tendencias extremas que ayudan al crimen en la práctica. Eso en lo político, para recapitular, entender que el problema es colectivo, entender que el problema solo se soluciona con cambios desde el liderazgo político para que haya decisiones que se ejecuten, y entender que tenemos dos grandes amenazas estructurales en el país: este hipergarantismo en materia de derechos humanos y este hiperjudicialismo que incluso resulta antidemocrático. ¿Cuál es mi lectura? Ya yendo al tema de seguridad, en esto Jorge por supuesto es más solvente que yo, pero ¿cuál es mi lectura de lo que yo he podido escuchar de los expertos de El Salvador, de México, de funcionarios de inteligencia del Ecuador? También, a ver, en el país, yo creo que si uno analiza las causas de por qué estamos donde estamos, yo ubicaría 3 hitos. Y esto, por favor, más allá de simpatías o antipatías políticas, un delincuente no le pregunta a nadie por quién votó el día de las elecciones. Ya creo que ahorita hay que ver más allá de si alguien me cae bien o me cae mal, hay que ser objetivos. En el gobierno de Correa yo creo que se hizo algunas cosas terribles que hoy nos están perjudicando, como también se hicieron algunas cosas buenas que se han dejado de hacer, y ambas son parte del problema. ¿Qué es lo malo que se hizo que no se ha corregido? 1, la tabla de drogas y quitar la base de manta. Quitar la base de manta, bueno, por soberanía quieres quitarla, quítala, pero sustitúyela con algo. Pero el problema, más que quitar la base de manta, es no haber sustituido lo que hacía la base de manta con un aparato de inteligencia que tuviera la misma eficacia. La tabla de drogas hoy tiene mucho que ver con lo que pasa en el Ecuador. ¿Por qué? Porque lo que está generando la violencia en el país no es tanto la acción directa de los carteles del crimen internacional. O sea, aquí tenemos ahorita metidos al cartel de Sinaloa, que trabajaba originalmente con los choneros, al cartel Jalisco Nueva Generación, que dicen que está detrás incluso de la muerte de Rasquiña, y con eso pues los choneros se desbandan, banda local, y eso genera múltiples grupos que empiezan a competir entre sí. Entre ellos los tiguerones, que son ya tan violentos que ni siquiera ya están tan metidos en el tema de la droga, sino que están más bien dedicados al negocio de la extorsión, de las vacunas. Son los tiguerones que están adueñándose a nivel nacional de ese negocio criminal. Ahora, ¿por qué genera tanta violencia? Antes pasaba la droga también, pero no estábamos viviendo lo que vivimos hoy. ¿Qué está pasando? Entre otras cosas de lo que yo he podido escuchar, que las bandas, los carteles internacionales, les pagan con droga a las bandas locales, no con plata, sino con droga. Por tanto, esos grupos criminales locales tienen que convertir esa droga en billete. ¿Cómo lo hacen? Está bien, tengo una pequeña invasión infantil por aquí. Venga, salude ya. Ya. Vaya para allá. Perdón. Gajes del oficio. Bueno, vaya, desayune. Les decía, tenemos grupos a los que les pagan con droga, originalmente los choreros, pero hoy ya hay un libre mercado en el tema, pues no, ya son las bandas compitiendo por trabajar con los carteles internacionales y recibir la droga como pago. Para que esa droga se convierta en plata, necesitan las redes de microtráfico en la calle, que es lo que realmente genera la violencia en la calle.
Y eso vuelve más complejo el problema, porque ahorita ya no es solución. Alguno podría pensar, bueno, nos rendimos, ¿sabes qué? No veo, no escucho, no sé, que lleven la droga a Europa y Estados Unidos y yo me hago el loco. Y ya, se acaba la violencia. No va a pasar. No va a pasar porque esto va más allá incluso de los carteles mexicanos y de la mafia albanesa. El problema son las bandas locales, la mayoría trabajando para los carteles internacionales, que cobran convirtiendo la droga en plata a través del microtráfico, producto de la tabla de drogas que sigue vigente, y que por supuesto ahorita eliminarla pues es cortar un poquito el daño, pero el daño ya está hecho, ¿no? Y es lo que hay que atacar. Y por otro lado, los tiguerones que se están dedicando más al negocio de la extorsión, con lo cual también a veces hay este debate, legalicemos las drogas, bueno, entonces legalicemos también las extorsiones. O sea, el problema aquí de fondo, más allá de la actividad a la que se dedican, es que hay una criminalidad que no está siendo eficazmente enfrentada. El otro problema que se generó durante el gobierno de Correa fue abrir las fronteras de manera indiscriminada. O sea, que aquí se puede entrar cualquiera, entraron los albaneses y resulta que aquí con el concepto de ciudadanía universal se abrió la puerta a quien no se debía. Ahora, también hay que reconocer que durante el gobierno de Correa, así como se hicieron cosas malas, que no se han corregido lo suficiente, sí se hizo algo bueno que en cambio no se ha mantenido. Si ustedes ven, a partir, y estas son cifras que el propio gobierno muestra, a partir del año 2010, que había casi 18 muertos por cada 100.000 habitantes, empieza a haber una estrategia de seguridad, porque el propio Correa se da cuenta que este tema se le salía de las manos, y empieza a crearse la policía comunitaria, el sistema de las UPCs, y baja a 1/3, son los datos oficiales, baja a 1/3 la tasa de homicidios. Y empieza a volver a subir esa tasa de homicidios en el año 2019. En el gobierno de Lenín Moreno, por primera vez en una década, empieza a volver a subir la tasa de homicidios y en este gobierno se triplica de nuevo. Entonces, así como hay que corregir lo malo, tampoco se puede desconocer que había un sistema en cuanto a policía, a seguridad ciudadana, no en cuanto a control del narcotráfico internacional, pero sí de seguridad en la calle, que estaba funcionando y hay que ver qué es lo que se hizo bien ahí para mantenerlo, sin aquí, como lo hizo alguien que no me cae bien, entonces no lo hago aunque sea acertado. Pues creo que esas son actitudes infantiles que en este momento no caben. Y hay que equipar a la policía. ¿Qué vemos hoy? UPCs pues, que están desmanteladas, policías que andan recogiendo los casquillos porque si no les cobran la bala que utilizan. Vienen policías nuevos a la provincia del Guayas, no tienen donde alojarse. Entonces, esto pasa más que por reformas legales que sí son necesarias, por gestión, tomar acciones urgentes para fortalecer a la policía, a la fuerza pública, pero también por lo social. ¿Cuál es el mensaje que nos dio en resumen el ministro de Bukele en El Salvador? Aquí, primero, Bukele no se enfrentó a las mafias desde el día 1. Primero se preparó para la guerra. ¿Y cómo se preparó? Le subió el sueldo a los policías, hizo una campaña para limpiar a los malos elementos que todos sabemos que hay en la fuerza pública. Aquí en el Ecuador hace unos años se utilizaba el polígrafo. En la policía se hacían degradaciones públicas a los malos elementos. Eso hay que hacerlo, hay que combatir a los malos, que no son la mayoría, pero que hay, pues. Y hay que apoyar a los buenos, con mejor remuneración, con equipos, con armamento. Eso es billete, pues eso es inversión. Si no hay inversión en seguridad, no vamos a resolver este problema. Es como pretender ir a la guerra sin ejército. No se puede, no hay forma humana de solucionarlo. Y también con una especie de operación de psicología social. Y hay que empoderar a los policías, hay que mostrarlos como héroes. No solamente, nadie va a ir a morir por un sueldo, ni por un muy bueno que sea. Nadie. Por eso todas las sociedades tratan a los militares con una consideración especial y a quienes combatan en una guerra, porque no hay plata en el mundo pues que te remunere arriesgar tu vida.
Entonces se necesita ese reconocimiento social, una campaña de comunicación clara, contundente, premiar a quien se la juega. Y por otro lado, acción social. Les pongo solo el ejemplo de Esmeraldas. En Esmeraldas, pues que había una tragedia con los cultivos de palma, que el 90% de los cultivos son de pequeños productores, no son grandes. Desde hace ya algunos años se han quedado en la calle, no funciona el seguro agrícola, tienen deudas con la banca pública, oye, y estás al lado en una provincia que está tomada por el narcotráfico, donde te ofrecen la plata que no puedes conseguir trabajando honestamente. Estamos juntando el hambre con la necesidad. O sea, aquí necesitamos que los malos sientan todo el peso de la ley y que los buenos tengan oportunidades. Y lamentablemente estamos haciendo lo contrario. Todos los incentivos están al revés. Los malos hacen lo que les da la gana y los buenos no tienen las oportunidades que necesitan. Y se terminan muchas veces haciendo malos, ya no por malicia, sino por necesidad. Y el gobierno de El Salvador tiene esto muy claro, ¿ah? Y esto no se publicita tanto, esto no lo comparten tanto en redes, pero hay una estrategia muy bien pensada de acción social para incluso sacar a la gente de estos círculos de violencia, porque obviamente hay el capo, hay el cabecilla y hay el que se mete a ver, pues si pellizca algo y que si tiene en cambio una oportunidad del otro lado lo va a pensar, o si se empezó a meter se va a salir, porque lo hace por angustia. Pero esa oportunidad tampoco existe en este momento. Entonces, con esto concluyo por el tiempo. En resumen, yo pondría esto en tres frases. Uno, tener las ideas claras. O sea, necesitamos cambio político, necesitamos poner a la gente primero, necesitamos quitarle el poder excesivo que tienen los jueces y fiscales incluso. Aquí les pongo un ejemplo de los fiscales. La ley, los que son abogados conocen perfectamente, hay lo que se llama principio de oportunidad. Ningún fiscal está obligado a acusar a alguien. Ninguno. Todo fiscal puede tomar la decisión de no acusar. ¿Por qué no hay una instrucción desde la Fiscalía General diciendo en casos que se verifiquen de uso legítimo de la fuerza, el fiscal no acusa? El policía no se va preso si no hay acusación de la Fiscalía. Tan simple como eso. No hay que cambiar ni una norma. Es gestión, decisión. Ideas claras, mano dura, con equipamiento, inversión a la fuerza pública, pero corazón grande también en lo social. Si no combinamos la represión que tiene que haber con prevención en lo social, tampoco esto va a funcionar. Ni un extremo ni el otro. No es que solo reduciendo la pobreza se acaba la delincuencia, eso es mentira. Pero tampoco solo combatiendo el crimen vamos a solucionar el problema. Hay que ir de la mano en los dos frentes. Espero con eso haber resumido un poco, transmitido estas ideas, pues insisto, Jorge sabe más que yo en el tema de seguridad, así que a lo mejor me corregirá incluso en algunos temas, y muchas gracias Isabel por el espacio y gracias a ustedes por el interés de conversar sobre este desafío que tenemos todos. Héctor, me parece muy valioso y sobre todo la síntesis que has hecho de estos 3 puntos, de las ideas claras, el poder político, la mano dura, los cambios. Pero hay un tema que técnicamente dicen los expertos que es el origen del problema, que es la apertura de las fronteras, que si allá se controlara mejor y no cuesta tanto, pudiera ser una solución, no inmediata, pero sí que en un año, si ya no entra mucha droga, ya no somos tan atractivos como lo somos ahora, que en Colombia captan 3 veces más que nosotros, entonces por allí pudiera pasar algo. ¿Qué opinas de eso antes de darle paso al doctor Villacrés? Correcto. El problema, lo que genera aquí el gran incentivo es que traficar la droga y exportarla en Ecuador es más barato que en Colombia, es un tema de mercado. Entonces hay que hacer todo para encarecer esa operación de negocios del crimen organizado. Eso pasa por varios frentes. Primero, la frontera, es lo elemental, pues, ¿no? que habría que hacer. Esa es una de las cosas que hay que hacer. O sea, aquí el problema es pensar que solo haciendo una cosa vamos a resolver esto. O sea, eso hay que huir de esa tentación. Esto es un problema muy complejo y aquí hay que hacer todo a la vez. Hay que controlar la frontera, por supuesto que sí. Pues, y hay que controlar los puertos también. De hecho, controlar los puertos debería ser más sencillo que controlar todos los kilómetros de frontera. La pregunta es, ¿por qué se controlan los puertos? ¿Qué está pasando en las aduanas?
hay que hacer las dos cosas si queremos. Héctor, pero hay un comentario, porque si tú te das cuenta de la frontera, es mucho más fácil controlar la entrada que controlar los 200.000 contenedores que salen del país, porque por allí entra, pues, si necesita seguridad, contaminación, necesita transporte. Entonces, allá no cuesta mucho, dicen los expertos, y los que están cerca de las instancias que toman decisiones podrían hacer por allí un movimiento, como lo dices tú, que es determinación, pero no se hace, y eso es lo que a todos nos preocupa un poco, ¿no? Yo creo que hay que hacer las dos cosas porque además hay un problema. Si solo controlas el puerto, igual ya dejaste entrar la droga al país y tenemos un problema de tráfico interno también. O sea, el problema no es solamente la exportación. Entonces, hay que controlar las fronteras, por supuesto que sí, y también los puertos. Aquí más fácil es pasar droga que contrabandear televisores. Disculpen, eso no es por falta de capacidad, pues algo más está pasando aquí, ¿no? Y hay que hacer todo a la vez. Muchas gracias, Héctor. Muy valiosos tus aportes que nos llenan de idea de que cómo podemos la sociedad también, como nos decía el otro día el monseñor, a veces uno se la pasa viendo que el resto le solucione, que el Estado le solucione, que la iglesia le solucione, y nosotros los actores, que somos los empresarios, en este caso podemos en unidad trabajar juntos para de alguna manera atenuar este grave problema que tenemos, como lo dijo Héctor, ¿no? Ahora sí le damos paso al doctor Villacrés, el alguacil de la seguridad más conocido. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias, buenos días, qué placer compartir con todos ustedes, pues Isabelita, Teresa, Héctor y todos los que están presentes el día de hoy, convocados a este tema que nos tiene preocupados a todos. Bueno, yo quiero, digamos, partir de un tema que yo creo que existen aquí dos problemas que tenemos que nosotros dejar bien identificados. Un problema que hasta hace poco nos afectaba a todos y que yo creo que nos tenía preocupados a todos, que era la delincuencia común, ¿no? Teresita, si me pasa por favor la presentación para poder ir dialogando e ir conversando con ustedes. Y en la delincuencia común, pues nosotros teníamos realmente, pues, dentro de las actividades diarias, nosotros veíamos un acto delictivo y ¿a quién acudíamos? Pues obviamente a las personas que estaban constitucionalmente a cargo de brindarnos esa seguridad ciudadana que es el título de nuestra presentación el día de hoy, ¿no? ¿Y qué es la seguridad ciudadana? O sea, realmente es un estado de convivir, de armonía de la sociedad, en donde la policía debería acercarse y debería identificar a todos estos líderes ciudadanos, estos líderes que se encuentran esparcidos por todo el país, para en conjunto poder llevar a cabo actividades en comunes, para tener obviamente el conocimiento de primera mano, cuáles son las personas que en ese barrio son los que causan los disturbios, cuáles son los que generan jergas, ruidos, los que lideran de una u otra manera algún tipo de violencia intrafamiliar, cuáles son los jóvenes que no quieren estudiar, y obviamente pues ahí va de la mano el gobierno, que conjunto con la policía debía haber entrado para poder trabajar socialmente esos sectores. Entonces pues el artículo 23 habla de la seguridad ciudadana, que es una política de Estado como tal que es destinada a fortalecer y modernizar los mecanismos necesarios para garantizar los derechos humanos, principalmente el derecho a la vida, libre de violencia y criminalidad. Eso de ahí es lo que nosotros pues teníamos nosotros como un ideario, y eso es lo que se venía dando hasta este punto de inflexión, que es lo que estábamos mencionando, que Héctor lo conversaba, el hecho del narcotráfico. Sigamos, Teresita. Basado en eso, pues, los principios obviamente era el respeto al vecino, una equidad social donde exista pues producción, donde exista pues salud, educación,
que esos son parte de la génesis de lo que podríamos decir existía en la delincuencia común. Claro que son procesos que se tienen que seguir normatizando y poniéndose en práctica para poder desterrar esta violencia común que era el asalto a robo de unidades de negocio, ¿no? Que teníamos que tener una participación con toda la sociedad, obviamente descentralizada, con una cooperación interinstitucional y una integralidad, ¿no? Con una descentralización real, tanto administrativa como operativa, que ese es uno de los problemas y los pilares más importantes que debemos retomar para poder nosotros sacar y desterrar de nuestros barrios la delincuencia común. Sigamos. ¿Cómo nosotros podíamos, y lo hicimos en algún momento, pues justamente con este tipo de integración entre la ciudadanía común, todos los barrios, con la policía, teniendo pues obviamente las unidades policiales cercanas, y esas unidades policiales custodiaban los centros de salud con un censo en la identidad de bienestar social que generaba justamente cuáles eran las personas que tenían algún tipo de desarrollo económico, tenían alguna oportunidad de trabajo, donde se apoyaban a las madres para que hayan guarderías, se apoyaban a las madres para que vengan y trabajen mientras sus hijos estaban cuidándose, y que exista salud con medicina para que las personas de ese sector puedan sentirse realmente que tenían una policía amiga y había una seguridad ciudadana como tal. Sigamos. ¿Y quiénes son los que normalmente deben estar dentro de la seguridad ciudadana? Son todas las entidades del Estado, el Ministerio de Gobierno o Interior y de Policía, el Ministerio de Defensa. Justamente hablamos de la Procuraduría General del Estado, de la Fiscalía, Defensoría del Pueblo. Involucrar ahora a las prefecturas que también tienen cierta competencia en seguridad y a los GAT. Y no solamente ir cada uno por su andarivel. Podemos reunirnos nosotros con cualquier GAT del cantón que tenemos nosotros aquí en la zona 8, que son de las más conflictivas, pero cada uno va a tener su idea de cómo combatir la delincuencia. Para eso se necesita un plan nacional de acción, para que todos podamos entendernos y hablar en el mismo idioma, y involucrar pues a las autoridades que son justamente la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura, para que se adecúen las normas, para justamente estar evitando el desgaste de la Policía Nacional que ingresa a estos sitios, despoja la seguridad, de la inseguridad de estos sectores, pero una vez que se presentan ante las unidades judiciales, nosotros podemos ser fieles testigos de lo que ocurre, que desalienta el trabajo policial después de haber hecho un trabajo de convivencia y de inteligencia para poder desterrar de todos estos sectores ciudadanos a la delincuencia común. Sigamos. Luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros ante esta delincuencia común? ¿Qué es lo básico? Nosotros tenemos que, en la actualidad, mantenernos alerta en la calle, en las salidas y llegadas. Nosotros debemos, cada vez que salimos de nuestros hogares, que tenemos que hacerlo a horas distintas, conocer nuestro perímetro, saber si nosotros tenemos 10 carros que están alrededor en la cuadra nuestra. Si tenemos un carro de más, tenemos que nosotros evitar salir, regresar a nuestras casas y averiguar de quién es ese carro. Luego de eso, en el desplazamiento, saber que no nos estén siguiendo y podemos llamar por teléfono al lugar de nuestro destino para que nos estén esperando y así conocer de nuestras actividades al grupo más cercano. Lo más importante de todo esto es proteger la información personal. Esto de aquí es algo que puede ser, digamos, tan sencillo, pero tan importante, porque nosotros tenemos la costumbre de tener las personas del servicio alrededor nuestro. Las personas que nos sirven los alimentos, que nos los preparan,
que hacen las actividades de jardinería, que arreglan la piscina, pero es el entorno. Asimismo, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras unidades de negocio, nosotros tenemos personas que debemos saber con quién tenemos que compartir información de nuestras actividades, de nuestra planificación de viajes. Nosotros quizás a nuestros empleados, a nuestros asistentes, les decimos, ¿sabe qué? Prepárame un vuelo que me voy a Miami con mi familia. Esa es una información que debe estar protegida, porque todos van a enterarse que no vamos a estar en la casa, que vamos a ir de viaje, que no vamos a ir con nuestros hijos, que vamos a estar cierto tiempo determinado fuera de nuestros hogares, y eso genera realmente la inseguridad. Dentro de las organizaciones, obviamente, debemos tener la cultura de que las personas que ingresan deben llevar consigo su cédula de identidad y solamente poder dejar ingresar a las personas que estén anunciadas y que también presenten la cédula de identidad, y obviamente deberían tener las cámaras necesarias para que quede registrado la placa de los vehículos, que es muy importante. Deberíamos ir más allá, deberíamos tener una base de datos, debería haber un computador dentro de las garitas. ¿Por qué es tan fácil poner el número de placa y poder determinar de quién es el dueño de ese vehículo, ¿no? Importante capacitar al personal de apoyo, ¿no? Y obviamente, pues, generar las pruebas de confianza, como se hace en las entidades del Estado, para que nosotros sepamos que tenemos personas confiables que están trabajando y que están en nuestro perímetro más cercano, que es el que tenemos que nosotros resguardar. Y por supuesto, pues si nosotros estamos desplazándonos en la ciudad de Guayaquil, tenemos que blindar nuestro carro en lo que se pueda. Una lámina de seguridad que evite la rotura de la mica del espejo del vidrio nos va a ayudar muchísimo para poder reaccionar y que el delincuente sienta la presión del entorno y evitar que nosotros seamos la víctima de ese delito. Y obviamente, pues, seguimos nosotros con la costumbre de cargar el teléfono celular a la mano, seguimos con la costumbre de nosotros dejar nuestras compras a un lado, nuestra cartera, el maletín que llevamos, y eso lo que genera es un caldo de cultivo para el delincuente que está acechando en todos los semáforos, y no solamente los semáforos, porque existen ya modalidades de que van 2 y 3 en varios vehículos motorizados, y el primero lo que está haciendo es observando y marcando los vehículos para saber cuáles son los vehículos que tienen algún tipo de objeto de valor dentro de la cabina, para luego, después de 2 cuadras, en el siguiente semáforo, ser blanco de este hecho delictivo. Sigamos. Y dadas las circunstancias actuales, de los actuales momentos, tenemos que nosotros ser más rigurosos en el tema de seguridad con nuestra organización y con nuestras empresas. Nosotros tenemos que sí o sí elevar las garitas. Una garita elevada va a permitir mayor rango de visibilidad de la gente que esté custodiando. Puede ser que sea un auxiliar de seguridad que contrate la empresa. Puede ser un auxiliar que haga las funciones de guachimanes, pero en las urbanizaciones sí o sí se debe blindar la garita y elevarla para que no sean vulnerables y evitar estos ataques que se están viendo en los actuales momentos. En los reglamentos internos de las organizaciones, involucrarse y evitar justamente estas fiestas organizadas que se estaban haciendo. Ahora que hay, digamos, el toque de queda en menor, digamos, numérico, pero que se realizan los jóvenes, tienen por costumbre reunirse y cobrar X cantidad de dinero para poner una música en alto y tomar licor, y eso ahí se ve en muchas organizaciones y de toda índole social. Pues obviamente exigir que exista el citófono en el carril del visitante, que los guardias deban exigir la cédula de identidad para que quede grabado a las personas que va a ingresar
y que las cámaras estén visualizando ampliamente el interior del vehículo, porque puede hacer que Dios no quiera que nosotros seamos los que estemos dentro de ese vehículo secuestrado y que vayamos a nuestras casas justamente con estos delincuentes para que se lleven la caja fuerte o lo que podamos tener de valor en nuestras casas. Sigamos, Teresita. Nosotros debemos volver al sistema antiguo de conocer a nuestra vecindad. En la actualidad lo que sirve es el chat comunitario y la alarma comunitaria. Suena a veces, digamos, risible el hecho de que nosotros tengamos que sonar una alarma en el hecho de que veamos algo que está fuera de lo común, fuera de lo normal. El día domingo yo fui a visitar a mi mamá que vive en Urdesa y realmente funcionó. En un chat comunitario vinieron dos jóvenes que andaban rondando por el sector. Yo no me bajé, no se bajó mi conductor, le dije date una vuelta. Pero al darme la vuelta, ya mi hermana sabía que habían dos personas sospechosas y a los 5 minutos llegó el UPC cercano a hacer un cacheo de estos individuos y realmente fueron esposados. Más allá no pregunté qué es lo que estaba sucediendo, pero funciona, realmente funciona el tema del chat comunitario y estas alarmas comunitarias. Y se deben generar, obviamente, los horarios para cerrar las garitas de la organización. Existen dos tipos de obstáculos. El obstáculo que es con los TAC y luego los obstáculos que son los portones metálicos. Debemos nosotros ya a partir de las 22 horas cerrar, así como los toques de queda, cerrar los portones y solamente abrirlos en el momento que ingrese un residente, porque a esa hora nosotros no vamos a tener visitas, ni menos aún vamos a pedir comidas rápidas. Entonces tenemos que nosotros involucrarnos en estos temas que son de sentido común y que nos van a ayudar mucho a protegernos. Sigamos. Bueno, y los tipos de delitos más comunes que existen en la actualidad aquí son los delitos de robo a personas, a unidades económicas. Bueno, seguimos siendo uno de los países con más muertes violentas. Hablaba de la inflexión que tuvo del 2010 al 2019 el Ecuador. Sí, nosotros pasamos de ser el segundo país más seguro de la región a estar ahorita en uno de los países más inseguros. De 5 o 6 muertes violentas por 100.000 habitantes diarias, ahora estamos con un alrededor de 25 a 26 muertes violentas y lo que va del trimestre por día, por cada 100.000 habitantes. Y lo que tenemos ahora, que siempre hemos tenido, pero ahora con la mutación de las bandas delictivas o los GDO, que son los grupos delincuenciales que en la actualidad existen. Se hablaba, pues, Héctor hablaba, pues, de lo que teníamos anteriormente, que era una estructura criminal que era liderada por los choneros, por Rasquiña, que una vez que él falleció, pues, se desmembraron y obviamente salieron los tiguerones y salieron los lobos, que son los que tienen a la población en zozobra. Son los nuevos vacunadores. Existe delito de narcotráfico, que eso de ahí es un hecho que existe otra causal para el tema, porque lo que estamos viendo, la multifactorialidad de los delitos que estamos viendo, quizás van a tener un tiempo de poder volver nuevamente a desterrar esta delincuencia común, porque tiene que haber mayor unidad de desarrollo, trabajo, mayor equidad, debe haber centros comunitarios donde vayan a haber todo el barrio tiene que ser intervenido con las Fuerzas Armadas, que estamos ahorita en un estado de excepción, que apoyen a la Policía Nacional, pero quedar con permanencia, que llegue el MIE para hacer los censos necesarios y llevar los centros de salud y la educación, pero con medicinas para que el barrio sienta que hay una intervención real del Estado para poder tener y aplacar, aunque sea el hecho de tener una seguridad que es la común. Luego hablando del narcotráfico, claro,
Hablábamos que esto es un negocio, el negocio más rentable del mundo. Y claro, si tenemos nosotros vías expeditas, si tenemos una frontera que nosotros podemos, con nuestras Fuerzas Armadas, a los pasos que existen en la actualidad, porque aquí tenemos que tener claro que existe la inteligencia, tanto policial como militar. La inteligencia militar obviamente debe y está así concebida en el artículo 158 de la Constitución y que está explícitamente descrita para poder custodiar nuestras fronteras. Pero ellos han hecho un trabajo ya de años y conocen específicamente cuáles son los pasos clandestinos. Nosotros tenemos que atacar esos centros clandestinos, esos pasos clandestinos, porque lo que estamos haciendo nosotros ahorita son actos terroristas que están distrayendo justamente el deber de la Fuerza Armada, que es custodiar nuestra frontera. Si bien es cierto, teníamos que hacer algo para que esta violencia no se desborde, porque estos grupos terroristas están generando terror en la sociedad. Y una de las cosas importantes es justamente tratarlos como tal. Y para eso debe normarse también y estar sintonizados todas las instituciones, todos los poderes del Estado. Por eso sí, estamos esperando que se reúna el Consejo de Seguridad del Estado para que todos los actores puedan conversar con el presidente, asesorarlo, para que de una u otra manera estas conductas criminales nosotros podamos tacharlos a estos grupos delictivos como lo que son. Están generando terror. Entonces tenemos que nosotros declararlos terroristas o alguna conducta que pueda estar tipificada, que vaya en consonancia con la Constitución, para que puedan actuar pues las Fuerzas Armadas. Ahí sí, porque las Fuerzas Armadas no pueden actuar, como decía Héctor, y no puede ir a estas intervenciones porque solamente van en apoyo de la Policía Nacional, porque la Policía Nacional es la que tiene que generar bajo sus unidades técnicas operativas, pues estos tipos de intervenciones dentro de estos barrios. Vimos como nosotros dos hechos recientes, el hecho de la muerte de los pescadores en Puerto de Esmeraldas y el hecho en Yaguachi Milagro por la detención de un cabecilla de una de estas bandas de grupos delictivas que son de microtráfico, pero al final y al cabo son de narcotráfico, en donde pues salieron libres los cabecillas después de haber hecho un trabajo limpio de la Policía Nacional. Hemos visto por todas las redes la cantidad de detonaciones que hubieron y no hubo un solo herido. Eso dice mucho del profesionalismo de la Policía Nacional. Sigamos, Teresita. Y así que tenemos que seguir. En el 2022 será recordado como uno de las fechas donde el año más violento que tuvo realmente el Ecuador. Y como lo mencionaba, estamos con una tasa de 26 muertes por cada 100.000 habitantes diarias en la actualidad. Teresita, sigamos. Bueno, y lo que tenemos nosotros, pues el promedio de robo de carros, que es lo que diariamente vemos. El robo de carros como tales y el robo contra los carros con las personas que están manejando los mismos o cuando andan en unidades que son familiares. Sigamos. Aquí es importante, por eso traje a colación esta gráfica y esta estadística, que los días que mayormente se roban los carros son los días jueves y viernes. Y los horarios donde mayor hay este tipo de delito de robo de vehículos o tanto el vehículo o con las personas en el vehículo son los horarios de las 18 horas hasta las 23 horas, que es los lugares cuando nosotros desplazamos ya hacia nuestros hogares después de nuestras actividades económicas. Sigamos. Igualmente los días de ocurrencia, por lo general, extrañamente son los días martes, robo a personas como tal, y los rangos de las horas de ocurrencia, bueno, eso sí es, digamos, indistinto. Roban, pues, el robo común a todas las horas del día. Sigamos, Teresita.
Y realmente, ¿qué es lo que pasa? La Policía Nacional, todos nosotros conocemos cuáles son las zonas conflictivas de este país. Aquí ya se hizo un estudio de una georreferenciación del delito. Aquí ya se hicieron intervenciones policiales con el ejército y se dejaron intervenidas estos sectores. Ustedes recuerdan el Cerro de las Cabras en Durán. Tienen que recordar ustedes la Bahía de las Drogas. Todos estos sectores institucionalmente fueron intervenidos y quedaron intervenidos con UPC que en ese entonces podían estar seguras y que los servidores policiales estén seguros. Bueno, pues en la actualidad, en las unidades policiales que no están descentralizadas y que no mantienen un sistema económico operativo para poder subsistir, obviamente están totalmente a la deriva y no brindan las seguridades del caso. Nosotros como Asociación de Empresas de Seguridad, pues tuvimos que ayudar a algunas de estas UPC para laminarlas y con láminas de acero poder soldarle las estructuras para que ellos pudieran custodiarse y evitar ser atacados por la delincuencia ya no común, sino a estos grupos delictivos organizados que sirvan el terror en la ciudad y a los que había que catalogarlos como tal, como terroristas. Sigamos. Bueno, y los horarios más conflictivos en Guayaquil, pues siempre va a ser en la mañana, el desplazamiento al mediodía, cuando uno va de 12 a 14 horas y de las 17 horas a 19:30. Sigamos. Y ante este caso que ya, digamos, es lo antiguo de la delincuencia común con lo que tenemos en la actualidad. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, sí, tenemos que nombrar un secretario de seguridad, porque ese secretario de la seguridad que hace a veces el ministro de coordinador, tiene que sentarse en la mesa con todos los que articulan la seguridad del Estado. Llámese usted Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Consejo de la Judicatura, tiene que estar la Fiscalía, tiene que estar con la Corte Nacional de Justicia, para que todos puedan conocer cuál es el Plan Nacional Estratégico de Seguridad. No se puede tener un Plan Nacional Estratégico guardado bajo 7 llaves. Debe conocerse para que cada uno articule desde su andarivel y puedan conocer y adecuar las conductas para que ya el trabajo de inteligencia policial, el trabajo de inteligencia militar, en estas acciones que estamos nosotros necesitando urgentemente, porque tenemos que actuar ya. Y lo primero que tenemos que hacer es declarar a estos grupos delincuenciales por lo que son, como se llamen. Hacer intervenciones armadas mixtas, aprovechando el estado de excepción. Pero tiene que ser con acompañamiento para que justamente podamos también nosotros tener un tejido social como anteriormente se pudo lograr hacer. Declarar estas zonas que son intervenidas libres de delincuencia permanentemente. Debemos, y el Estado debe acelerar el equipamiento de las fuerzas policiales especializadas. Tienen que entrar con blindaje, tanto en sus cascos como en sus cuerpos y en sus vehículos. Traer los vehículos de asalto para que puedan ingresar a estas zonas. Porque estos delincuentes armados, estos que son los brazos armados del narcotráfico, pues ellos tienen un armamento en donde son frágiles la carrocería de los vehículos con los que van. Entonces, como decía Héctor, ¿cómo usted va a ir una persona que al fin y al cabo es un ser humano a enfrentarse con estos grupos delictivos sabiendo que ellos tienen fusiles de asalto y que nos pueden a nosotros hacer cernideras yendo nosotros con nuestros vehículos de policía que no están repotenciados como se dice ser y que son cernideras en el momento de que se pueda accionar un fusil de asalto que descarga
muchos proyectiles por minuto y que tiene que su nivel de penetración es tan alto que puede atravesar las paredes. Tenemos que nosotros intervenir y controlar las cárceles. Es algo que está pendiente por mucho tiempo. Yo considero que ahí está la génesis y la mayor parte de los problemas que estamos viviendo nosotros con estos grupos delictivos organizados. Intervenir las cárceles. Si no lo puede hacer el ejército, pues la Policía Nacional debería hacerlo justamente cuando existen las reyertas, cuando hay las matanzas. Ahí es donde debería intervenir con el SNAI, que es otro de lo que debería estar dentro del Sistema Nacional de Seguridad, porque él es el que controla y dirige todas las cárceles de este país. Bueno, tenemos que cerrar las fronteras para evitar que siga viniendo la droga a este país. Cerrando las fronteras para la droga, nosotros creemos que vamos a encarecer el exportar la droga por el Ecuador. Y quizás estos grupos delictivos se vayan desmoronando con las acciones complementarias que he mencionado y poder nosotros, los 18 millones de ecuatorianos, luchar juntos, como lo hicieron otras naciones, como lo hizo Colombia, como lo hizo Medellín, en donde todos son orgullosos ahora de tener una ciudad medianamente tranquila, que la delincuencia común existe en todas partes del mundo, pero desterraron a los grupos delictivos organizados, o sea, a los narcotraficantes con sus bandas terroristas, y disuadir a todos para que todos los actos delictivos sean denunciados a la Fiscalía. Tenemos que confiar nosotros en la Policía Nacional. Ahorita es el momento de las extorsiones y las vacunas. Eso es el diario vivir de casi todo nuestro entorno. Vamos a tener alguna persona conocida a nuestro alrededor que ya haya sido contactada o va a ser contactada. Y para eso tenemos que poner las denuncias respectivas en la Fiscalía para que la Policía Nacional, a través de esa denuncia, puedan realizar las investigaciones adecuadas. Y ahí, finalmente, que sepan ustedes que las unidades especializadas de la policía, que son una de las mejores del mundo, la UNACE y el área de extorsiones, porque tienen la tecnología de punta para poder lograrlo, ellos van a medir el riesgo de ustedes. Van a saber si realmente es una delincuencia común que se aprovecha y se toma el nombre de los tiguerones o de los lobos, que son los que comúnmente están haciendo las vacunas, o realmente estamos hablando ya de tomar medidas de otro sentido, ¿no? Pero eso es lo que yo he podido compartir con ustedes para que más o menos estemos sintonizados en los momentos que estamos pasando ahorita y cuándo fue ese punto de inflexión entre la delincuencia común y estas bandas terroristas de narcotráfico que nos tienen en terror a la población. Muchas gracias con todos ustedes los presentes. Muchas gracias a usted, doctor Villacresa. La verdad es que ha sido muy valioso la visión de ambos expositores. Héctor desde lo macro y en su resumen que hablaba de tener ideas claras, mano dura y ayuda social. Y usted desde lo micro, esa ayuda que todos necesitamos para que nos organicemos como sociedad y de alguna manera podamos detener o cuidarnos entre nuestro barrio, entre nuestras organizaciones. Muy valioso. Una pregunta, doctor. ¿Podemos compartir esta presentación con... Con mucho gusto. Con mucho gusto. Así que bueno, a todos los que nos han acompañado hasta este momento, les agradecemos mucho. Jorge, estamos ya... Perdón un ratito, Perdón. Jorge Vallejo pidió la palabra. Sí, yo quisiera hacer una pregunta a nuestros distinguidos expositores y amigos. Hay una crítica generalizada de que el gobierno no hace lo que debe hacer. Yo les pregunto a ellos, con su criterio legal y técnico, ¿está haciendo el gobierno lo que debe hacer o se ha quedado corto, se ha quedado atrasado en las disposiciones que deban de tomar? Esa es la pregunta. No sé si Héctor quiere contestarlas, si no la contesto yo. Adelante, adelante usted, doctor. Bueno, realmente el gobierno, la parte de él es dotar los recursos necesarios para que los planes
puedan realizarse. Y eso de ahí es importante, porque si usted no tiene una policía comprometida, si no tiene un buen rancho, no tiene dónde dormir, no tiene una unidad descentralizada económicamente, no tiene patrullero, no tiene un chaleco para protegerse, entonces en esa parte se está quedando el presidente como tal, el Estado. Pero por otra parte también está amarrado de manos porque, como decía Héctor, estamos nosotros pues con una corte constitucional que es la que realmente gobierna en este país y con una constitución que es extremadamente garantista. Por eso que yo mencionaba el hecho de que tienen que estar todos sentados en la mesa en el Consejo Nacional de Seguridad para que ellos puedan conocer cuál es el plan nacional, que ahora yo entiendo que las unidades de inteligencia y los asesores del presidente tienen que decirle, vamos por algún tipo de un tema legal donde nosotros podamos a estos grupos delictivos ya cogerlos y tomarlos y nombrarlos como tal. Están causando terror a toda la ciudadanía, a los 14 millones de ecuatorianos. Y ahí sí, las Fuerzas Armadas pueden intervenir. Pero digamos, sí que, digamos, hay que apresurar los pasos. Yo creo que la parte económica juega un papel muy importante y debe haber un ministerio o un secretario coordinador de seguridad que tenga dos cosas básicas. O sea, el sentido común y el conocimiento de seguridad para que pueda dar seguimiento a cada una de las tareas que se vienen y se impongan y se resuelvan. Porque yo no puedo hacer que yo emita, digamos, un decreto y yo tengo un plan nacional y a mí el presidente de la Corte Nacional de Justicia me dice, no, yo no estoy de acuerdo con eso. O me diga la fiscal general, no, yo tampoco estoy de acuerdo. Porque lo mencionó claramente, realmente se cogen 10 armas, se cogen 10 personas y solamente quedan presos 4 y 5 personas se van libres, teniendo el mismo porte de arma todos. Entonces realmente realmente uno se siente impotente porque uno quiere ir y coger un bate de béisbol y irse a las autoridades de justicia que administran justicia y decirle, hey, puede ser tu familia, puede ser tus hijos, puede ser tu entorno. Pues, adecuemos las conductas para poder no ser tan garantistas en estos tipos de casos donde son, digamos, delincuentes que se los ha venido capturando y está, digamos, están evidenciados con videos. O sea, hay más muestras suficientes que no es dentro de, hablando ya criminalísticamente, no es, digamos, válida este tipo de pruebas, pero sabemos que vienen de un operativo y sabemos que son bandas delictivas. Entonces, adecuemos esas conductas para evitar esa permisividad que existe en la actualidad. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias al alguacil de la seguridad. Y gracias a todos los que se han quedado hasta el final. Ya le hemos enviado a ambos su diploma digital y le agradecemos a todos por su valiosa participación. Todos debemos sumar desde nuestro metro cuadrado lo que sea necesario realmente para que en el país se logre esa unidad y la seguridad ciudadana definitivamente nos sintamos más protegidos. Muchas gracias a todos. Buen día.